En este vídeo voy a explicar cómo convertir texto en máscaras. Cualquier texto que tengamos en After lo podemos convertir en máscaras de tal forma que esas máscaras van a estar delimitando el borde de los caracteres. De esta forma nos podemos aprovechar de las ventajas de las máscaras para hacer cierto tipo de animación. El método es muy sencillo. Seleccionamos la capa de texto, vamos al menú capa y elegimos crear máscaras a partir del texto. Bien, al hacer eso, After nos ha creado todas las máscaras necesarias para poder reproducir ese texto. Todos los caracteres tienen máscaras asociadas. Además, en el timeline se nos ha creado un sólido que contiene todas las máscaras. After ha quitado el visor de la capa de texto, lo podríamos incluso eliminar, y todo el contenido de las máscaras está en este sólido. Si pulsamos la letra M, vemos todas las máscaras que ha creado After con su trazado de máscara. En algunos caracteres con una máscara solamente bastará. Por ejemplo, aquí la J solamente tiene una máscara. La J, la L, la T, la E. Sin embargo, otras que son un poquito más complejas, como la A, tienen dos máscaras. Esta parte que tenemos aquí se correspondería con la parte exterior de la letra A. Y luego esta parte de aquí sería la máscara correspondiente a la parte interior de la letra. Depende de cómo sea cada carácter, tendremos más o menos máscaras. Bueno, pues por ejemplo ahora a esta capa, al sólido, le podríamos agregar el efecto de trazo. Con la capa seleccionada, vamos a efecto, generar trazo. Bueno, vamos a configurar el color de ese trazo. Voy a ponerlo, por ejemplo, en rojo. Bien, y ahora tenemos todas las opciones disponibles del efecto para poderlo aplicar a nuestro sólido. Por ejemplo, dónde queremos que se aplique. Por defecto siempre aparece la primera máscara que After detecta, pero podríamos elegir que se aplique a cualquiera de ellas. Bueno, para ver el efecto aplicado, voy a acercarme un poquito más. Ahí lo tenemos. Voy a desactivar este botón para que se desactiven eventualmente estas máscaras y nos deje ver bien el efecto. Ahí lo tenemos. Incluso voy a darle un tamaño un poquito más grande, de 3 píxeles. Ahí está. La letra J está recibiendo ese efecto de trazo. Podríamos aplicarlo a cualquiera de ellas y también tenemos la opción de aplicarlo a todas las máscaras. Con esta opción de aquí lo aplica a todas a la vez. Si elegimos en vez de sobre la imagen original sobre transparente, dejará de verse el color blanco del sólido. Como el sólido que nos crea es blanco, esta opción hace que se vea el color original del sólido. Si elijo sobre transparente, ahora mismo ese interior es totalmente transparente y deja pasar el fondo azul que tenemos por debajo. Esta configuración nos va a permitir hacer el típico efecto de simulación de escritura. Ya simplemente habría que configurarlo y animarlo con el parámetro fin. Ese parámetro fin, en el timeline, lo voy a animar. Por ejemplo, en el segundo 1 le pongo un keyframe en el que fin sea 0. Y en el segundo 3 le pongo un keyframe en el que fin sea 100. Bueno, pues ahí tenemos cómo se produce la animación. Hacemos un play. Y ahí tenemos el típico efecto de escritura. Si desactivamos aquí secuencia de trazos, entonces ahora la animación ya no será secuencial, sino que irá desarrollándose cada máscara de forma individual. Sería esto. Todas las máscaras comienzan y finalizan a la vez, con lo cual el efecto pues es muy diferente al anterior. Sigue siendo una simulación de escritura, pero de esta forma. Bueno, para que quede más natural también podemos activar con F9 los keyframes para que sean de desaceleración, aceleración suave.
Bueno, pues tenemos esas dos opciones. Como siempre, la rapidez de la animación depende de la distancia entre keyframes. Si queremos que sea más lenta, será cuestión de separar más los keyframes para que esa simulación de escritura vaya más despacio. También podríamos aplicar otros efectos que se basan en máscaras que ya conocemos, como el efecto Vegas o el efecto Garabato. Otra opción que tenemos al trabajar con máscaras es que podemos deformar cualquiera de ellas. Me voy a acercar a alguna de ellas, voy a volver a activar este botón para que se vean los trazados de las máscaras y yo ahora podría deformar cualquiera de las máscaras de los caracteres. Por ejemplo, si me vengo aquí a la L y le hago algo así, o aquí a la T, puedo ir modificando cualquiera de los caracteres para lograr resultados muy diferentes. Podría hacer tipografías pues como si fueran personalizadas. La animación sería la misma. Ahí está. Esto nos da pues, grandes opciones. Bueno, como vemos, pues puede tener bastantes ventajas convertir texto en máscaras para hacer algunos tipos de animación.